Muy buenos días, mi nombre es José Luis Hidalgo y me corresponde en esta oportunidad hablarles acerca de los delitos tipificados en la Ley Orgánica de Precio Justo. El espíritu de esta ley básicamente es la de fijar unos precios o fijar los precios a la venta de bienes y servicios que se realizan en nuestro país. Esa venta de bienes y servicios, esa ganancia, está basada en un análisis de costos que se le hace al comercio que va a ser inspeccionado y que nunca debe exceder de esa ganancia del 30%. Esta tasa se fija a una ganancia del 30% anual. ¿Quiénes están sujetos a esta ley? Las personas naturales y jurídicas de derecho público y derecho privado, nacionales y extranjeras, que ejercen algún tipo de actividad económica en nuestro territorio. Ahora bien, pasaremos entonces a explicar de manera más detallada cuáles son los delitos que se especifican en referida ley. Muy bien, entonces la Ley Orgánica de Precios Justos nos habla en su artículo 50 del delito del expendio de alimentos o bienes vencidos. Y nos especifica que quien venda productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado debe ser sancionado con multas que van entre las 200 hasta las 10.000 unidades tributarias. Esto se observa mucho en aquellos comercios que venden productos cuya fecha de elaboración ha sido caducado, se siguen vendiendo, y esto obviamente puede traer algún tipo de efectos nocivos para la salud de quien lo consuma, o no funciona, no ejerce la función debidamente para la cual están fabricados. Por ejemplo, en el caso de los aceites para motores, cuya fecha de vencimiento caduca, pues obviamente no ejercerán debidamente la función para la cual fue comprado. En el artículo 51 nos habla de la especulación, es decir, aquellos comercios o personas que vendan bienes o presten servicios con unos precios superiores a aquellos que ya han sido fijados, determinados por la Superintendencia Nacional de Derechos Socioeconómicos, la SUNDE. Estos pueden ser sancionados con una prisión de 8 a 10 años, sin menoscabo de multas que van desde las 1.000 hasta las 50.000 unidades tributarias y hasta la ocupación temporal del almacén, el depósito o el negocio en que se estén vendiendo estos productos, digamos que con un precio muy superior a lo estipulado. Luego nos habla entonces la misma ley acerca de la importación de bienes nocivos para la salud. Aquellas personas que importen o comercialicen algunos bienes que han sido declarados que son nocivos, venenosos, son dañinos para la salud y se les ha sido prohibido el consumo, deben ser sancionados con prisión de 6 a 8 años. Y aquellos quienes vendan o exhiban para su venta alimentos, bebidas o medicamentos cuya fecha de consumo ya haya expirado, por supuesto, como me refería en el artículo anterior, puedan causar algún efecto nocivo a la salud de quien los compre, pues será penado con una prisión de 1 a 3 años. En su artículo 53 nos tipifica la alteración fraudulenta. Quienes alteren la calidad de los bienes o mejoren la calidad de los servicios regulados o destruyan los bienes o los instrumentos necesarios para su producción o distribución con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, deben ser sancionados con prisión de 5 a 10 años o con una ocupación y sin menoscabo con una ocupación temporal del inmueble donde se está comercializando, y multas que van desde las 500 hasta 10.000 unidades tributarias. Este artículo, por supuesto, nos habla de aquellas personas que alteren la calidad de los productos que venden. En días pasados se tuvo noticias en donde se comercializaba aceite de oliva que estaba ligado con aceite de motor. Entonces esto obviamente va a alterar la calidad del producto, la va a mejorar, e inclusive basándonos en los artículos anteriores
podría perjudicar la salud de quien lo consuma. Pasamos ahora entonces al artículo 54, que nos habla acerca del acaparamiento. Se ha visto muchísimo en los últimos meses, sujeto a lo que se le ha aplicado este artículo, ya que el acaparamiento, es decir, el almacenamiento desmedido de productos de primera necesidad que son requeridos por el pueblo, para provocar escasez o distorsiones en sus precios, es un delito tipificado en esta ley orgánica de precios justos y es sancionado con prisión puede ir desde los 8 hasta los 10 años y con multas que van desde los 1.000 hasta las 50.000 unidades tributarias, además de la ocupación temporal del establecimiento en donde se comercializa. Luego hablamos del boicot. Encontramos en la ley el delito denominado boicot, que son aquellos quienes conjuntos separadamente desarrollan acciones que impiden de manera directa o indirecta la producción, la fabricación, la importación y el transporte. Es decir, es una especie, digamos, de paralización de la producción de productos necesarios, productos de primera necesidad, o del transporte o de la distribución de estos productos, por supuesto, para crear algún tipo de distorsión en la economía nacional. Este delito está sancionado de 10 a 12 años, con multa de 1.000 hasta 50.000 unidades tributarias y una ocupación temporal del local hasta de 180 días. En su artículo 56, la Ley Orgánica de Precios Justos nos habla acerca de la desestabilización de la economía cuando el referido artículo anterior, es decir, el boicot, además el acaparamiento, la especulación, el contrabando de extracción o la usura, que son, o aquellos otros delitos conexos, que son delitos que están contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos, son realizados con miras a desestabilizar la economía, a alterar la paz y a atentar contra la seguridad de la nación. En este caso, las penas son aplicadas en su límite máximo. Recuerden que los artículos anteriores hemos establecido penas o periodos que van desde un mínimo hasta un máximo. Este artículo nos habla que cuando se utilizan o se realizan estos delitos, pues para alterar la economía nacional, para crear zozobra y para perjudicar la seguridad de la nación, se le aplicará el límite máximo que establece la ley, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pasamos entonces al artículo 57. Nos habla de la reventa de productos de primera necesidad. Este suceso se ha visto muchísimo en los últimos días, en donde personas hacen colas buscando productos de primera necesidad y luego son revendidos con precios superiores a aquellos establecidos por la superintendencia. Estamos hablando de los denominados bachaqueros, que luego se revenden estos productos ejerciendo el comercio ilegal, el comercio informal y llamados buhoneros, y que elevan entonces pues los precios de los productos que son requeridos por la población. Este delito está contemplado en la Ley Orgánica de Precios Justos, sancionado con multa de 200 a 10.000 unidades tributarias. Luego nos habla del delito de condicionamiento, es decir, aquellos comercios o aquellas personas que condicionan la venta de bienes o la prestación de servicios regulados por la superintendencia. Un ejemplo de esto es aquellos comercios que, por ejemplo, para vender 2 kilos de harina precocida, pues condicionan a que tengan que llevarse 4 kilos de pasta, más 2 kilos de arroz y 1 kilo de azúcar. Eso es un ejemplo típico que se ve claramente en los comercios últimamente, o en donde para vender 4 litros de aceite de motor condicionan a que tiene que hacerse el cambio de aceite dentro de ese comercio.
Este es un condicionamiento tipificado como delito en la Ley Orgánica de Precios Justos y es sancionada por vía judicial con prisión de 2 a 6 años, sin menoscabo del pago de multas que van desde 500 a 10.000 unidades tributarias. Luego llegamos al contrabando de extracción, que es aquel que realiza mediante actos u omisiones desvía los bienes declarados de primera necesidad del destino original que ha sido autorizado por el órgano competente o aquellos que intentan extraer del territorio nacional los bienes que han sido regulados por la SUNDE, cuando su comercialización ha sido, digamos, permisada dentro del territorio nacional. Es decir, estamos hablando de aquel delito de contrabando que es donde se están llevando los artículos de primera necesidad a un destino que no ha sido el autorizado por la superintendencia y que está fuera del territorio nacional. Se está viendo muchísimo en la frontera que esos tipos de los productos de primera necesidad son llevados a países fronterizos como Colombia y como Brasil. Este delito de contrabando de extracción se pena con una prisión de 10 a 14 años. Este delito de contrabando particularmente se comprueba cuando el poseedor de la mercancía o de los bienes no pueda presentar o no presente ante la autoridad que lo requiera toda la documentación comprobatoria de todas las disposiciones legales referidas a lo que se especifica como movilización y control de dichos bienes. Luego hablamos de la usura en su artículo 60, es decir, aquella persona que por medio de un acuerdo o convenio, ¿verdad? Obtiene para sí o para un tercero una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurre en el delito de usura. O dicho en otras palabras, toda aquella persona que realice una acción que le genere una ventaja desproporcionada, ya sea en las ganancias, ya sea en la realización de un negocio, sobre facturación, etcétera, entre otros, nos encontramos ante el delito de usura y es sancionado por esta ley con prisión de 4 a 6 años. Llegamos así entonces al artículo 61, que es un complemento prácticamente, porque nos habla del artículo anterior, porque nos habla de la usura en operaciones de financiamiento. Aquellas organizaciones comerciales donde se ofrecen financiamiento, créditos de bienes, para la adquisición de bienes, créditos para vehículos, créditos para vivienda, y que obtienen una ganancia muy superior a aquellas fijadas por el Banco Central de Venezuela. Tipo, por ejemplo, aquellas empresas que ofrecen facilidades para la adquisición de un vehículo y entonces los intereses que se cobra sobre el préstamo está superior a aquellos fijados o permisados por el Banco Central de Venezuela. Entonces, este tipo de delito es lo que se denomina también usura, pero en operaciones de financiamiento, y es sancionado con pena de prisión de 4 a 6 años. Nos encontramos en el artículo 62 de esta ley, la alteración en bienes y servicios. Son aquellos proveedores que modifican la calidad, la cantidad, el peso o la medida de los bienes que ofrecen o la calidad de los servicios. Es decir, alteran las pesas, alteran las balanzas, alteran la cantidad que ofrecen. Si de repente ofrecen un paquete de azúcar que debería contener 1 kilo, lo venden como 1 kilo de azúcar y resulta que al pesarlo contienen menos de esta cantidad, 850, 900 gramos. En este caso estamos hablando de alteración de bienes y servicios, o aquellos que manipulan las pesas y que al pesar pareciera que está pesando lo correcto, pero
están alteradas y evidentemente, obviamente, el producto sale con un peso menor. Este tipo de sanción, este tipo de delito está sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. En el artículo 63, esta ley nos habla de la alteración fraudulenta de precios, es decir, aquellos que difunden por cualquier medio noticias falsas, empleo violencias, amenazas o engaños, o maquine de cualquier otra forma los precios de los bienes o servicios que ya están estipulados por la Superintendencia Nacional de los Derechos Socioeconómicos. Entonces, este delito se sanciona con prisión de 2 a 6 años. Llegamos entonces al delito de corrupción entre particulares, que es muy especial, porque se habla de aquellas personas que a través de promesas, a través, digamos, de algún tipo de ofrecimiento, ¿verdad? Tratan de obtener un beneficio de cualquier naturaleza que lo favorece a él o a un tercero, incumpliendo las obligaciones que debe tener en la adquisición o venta de mercancía. Es decir, es una especie, digamos, de corrupción que existen entre particulares, entre personas particulares, al tratar de obtener a través de unas prebendas algún tipo de acción o que lo beneficie a él y que digamos que lo favorece incumpliendo las obligaciones. Puede ser que un ejemplo puede ser digamos, se pone de acuerdo con algún directivo para que les sobrefacture o le subfacture, dependiendo del tipo del caso, le subfacture algún tipo de mercancía, ¿verdad? Y él paga un precio menor a lo que debería de estar estipulado y entonces revende o vende este precio como si lo hubiese pagado al precio, lo hubiese comprado al precio verdadero. Entonces esta es una especie de corrupción que existe entre personas particulares para obtener beneficios cometiendo este tipo de delitos. El mismo es castigado con penas de prisión de 2 a 6 años de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Precios Justos. Muy bien, ya hemos visto en análisis detallado cuáles son los delitos que están especificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuáles son sus sanciones y para resumir, la Ley Orgánica de Precios Justos, pues como dije al principio, busca establecer los mecanismos que garanticen que las actividades económicas sean establecidas en un margen de ganancia justo, que sean estos precios accesibles a la población y que estas actividades que pudieran ser fraudulentas no sean utilizadas en detrimento de la economía, de la seguridad y de la soberanía de la nación venezolana. Muchísimas gracias por su atención.